Abogado por la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, asesor y animador comunitario de diferentes comunidades indígenas Mije, Mixteco, Zapoteco y Guave, responsable del Departamento de Derechos Indígenas de Servicios del Pueblo Mije, participante en diversos foros y encuentros sobre pueblos indígenas y participante en la redacción de la propuesta de la COCOPA para la reforma constitucional indígena. Hay una primera cuestión que habría que reflexionar. ¿Por qué hablar de derechos indígenas? ¿Por qué, además de que nuestras autoridades hacen gestión de obra pública, resuelven sus problemas internos, ven lo de sus fiestas, por qué todavía tenemos que hablar de derechos indígenas? Si nosotros vemos una comunidad en condiciones de tranquilidad, pareciera que no hay necesidad de hablar de derechos indígenas, que lo que hay es una serie de carencias, pobreza, marginación que hay que superar. Sin embargo, cuando nosotros vemos una comunidad o un municipio en donde se rompe la tranquilidad, cuando llega el conflicto a esta comunidad, ahí vemos la necesidad de hablar de los derechos indígenas. Todas aquellas comunidades que están enfrentando el problema porque se va a establecer una mina, porque hay aprovechamiento forestal, porque desconocieron a sus autoridades electas por el sistema de usos y costumbres y ellas tienen que acudir a las instancias del Estado, ahí nos damos cuenta que la ley no es un escudo. En el caso de los pueblos indígenas, la legislación es una espada que amenaza a los pueblos. Ahí tenemos hoy en día una serie de conflictos que están resolviéndose con criterios ajenos a los pueblos y donde no tienen un procedimiento adecuado para resolver. Vamos a hablar de derechos indígenas por un fin eminentemente práctico. No me dejarán mentir las autoridades que están acá. Cuando ellas tienen la necesidad de encarar con un conflicto a un juez, un ministerio público o una autoridad de gobierno, la autoridad de gobierno escucha y termina diciendo: nosotros vamos a resolver conforme a la ley. Tus usos y costumbres no valen porque no son ley, no son norma. Y vemos ahí, del lado del Estado, del lado del gobierno, un discurso totalizador. Oyes, pero es que esto no coincide con lo que mi pueblo dice. No me interesa, la ley no lo dice. Uno se puede levantar del frente del juez y se regresa como llegó, con las mismas dudas, con los mismos problemas. Si no hay leyes que reconozcan mi costumbre, si no hay leyes que reconozcan mi forma de ser, voy a exigir derechos indígenas y voy a exigir normas que las contengan para quitarle ese discurso a la autoridad judicial, legislativa o administrativa. Infelizmente, con algunos avances legislativos, esto tampoco ha ocurrido. Los que antes son auténticos defensores de la legislación, los que nos terminan diciendo este discurso, cuando ya tenemos alguna ley como la ley indígena, tampoco se atreven a aplicarla. En el 95, cuando se emitió el reconocimiento del sistema electoral de usos y costumbres como mecanismo de elección, cuando se estableció el libro cuarto en el CIPEO, uno puede decir, esta legislación en nada hizo que cambiaran los pueblos. La forma de elegir de los pueblos antes del 95 es el mismo que después del 95. ¿Qué fue lo que cambió con esa legislación? Lo que cambió es la forma de relacionarse los pueblos con el Estado. Cuando hay conflicto, tenemos un libro cuarto que medianamente sirve de escudo para decir mis usos y costumbres tienen que ser respetados. Después del 2010, a inicios de este año 2011, hemos escuchado muchas voces que dicen que hay que cambiar los usos y costumbres electorales, hay que cambiar el régimen electoral de los municipios indígenas. Y ahí está otra pregunta. Los legisladores y la autoridad estatal, ¿qué quieren? Pareciera entonces que la reforma del 95, que este año va a cumplir sus 16 años, era un marco legal para bien morir. Vamos a darle contenidos de nuestros sistemas normativos, de nuestras formas de organización, de nuestros modos de usar y disfrutar la tierra en la legislación que hoy tenemos, para que les quitemos a los positivistas, a los legalistas, el discurso de que no pueden hacer nada porque no está plasmado en una ley. Voy a abordar tres aspectos que creo yo
más o menos hemos trabajado y creo yo que puede mostrar si es viable o no la propuesta de los pueblos indígenas. Una primera tiene que ver con la justicia, la forma de procurar y administrar justicia a los pueblos. Aquí necesitamos hacer una profunda reforma, básicamente en el ámbito de procuración y administración de justicia y en el ámbito electoral. Esta revisión tiene que ir desde la concepción misma de la legislación y luego a los mecanismos de resolución de conflictos si realmente queremos el florecimiento de los pueblos. Cuando se estableció la ley que reconoce la forma de elección propia, se acuñó el término usos y costumbres. Se dijo que se estaban reconociendo costumbres y tradiciones democráticas de los pueblos. Los legisladores no se atrevieron a llamarle a eso normas, no se atrevieron a llamar sistema político o sistema normativo. Hay ahí una visión de discriminación. Si no viene del Estado, si no viene de sus instancias de deliberación como es el Poder Legislativo, entonces no estamos en presencia de normas, estamos en presencia de simples costumbres. Estamos en presencia de municipios que se organizan a sí mismos y que han establecido estas normas y que han logrado consolidar todo un sistema normativo. Ahí ya tenemos una primera visión. Hoy, en el ámbito electoral, nuestra legislación tiene un vacío enorme. No tiene formas para resolver los conflictos que se presentan por la aplicación de nuestro sistema normativo electoral o en procuración y administración de justicia. En el ámbito electoral, hace 2 años, emitieron una ley de los sistemas de medios de impugnación y abrieron un libro tercero para establecer 3 mecanismos de impugnación de los sistemas electorales de usos y costumbres. Con esto llenaron un vacío de la legislación del 95 y del 97. Sin embargo, hoy está dando muestras que esta legislación está rebasada. Si uno revisa los mecanismos o los recursos de impugnación en materia indígena, son exactamente los mismos que en el sistema de partidos, salvo 2 renglones en su artículo 96, creo es, en la que se establece que a la hora de aplicar o a la hora de resolver estos medios de impugnación, se deben salvaguardar los sistemas normativos y las prácticas democráticas de los pueblos. Sin embargo, el que aplica esta norma, el Tribunal Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no tienen a su alcance elementos que les permitan saber cuándo está en presencia de un sistema normativo indígena, cuándo está en presencia de estos principios o valores democráticos. La mayoría este año se resuelve por la vía de la protección de los derechos del individuo. Hay marcadamente una confrontación y se evidencia hay un conflicto entre individuo y comunidad y no tenemos el mecanismo para resolverlo. La mayoría de municipios que tienen conflicto electoral está transitando por la vía del diálogo, la conciliación, en donde los partidos políticos están haciendo su agosto. Lo mismo ocurre en el ámbito de procuración y administración de justicia. Hoy podemos encontrar en la Procuraduría muchísimas averiguaciones previas que se han iniciado contra autoridades que han aplicado sus costumbres, sus normas. Aplicando estas normas, estas costumbres, resuelven un problema interno y no tiene el respeto que merece esta resolución. Ahí necesitamos un mecanismo también para resolver nuestros conflictos. A la luz de este conflicto se ha acuñado hoy día el término de abusos y costumbres. Se ha dicho que nuestras costumbres, en la mayoría de los casos, porque normalmente son los casos que resaltan, violan los derechos humanos, violan las garantías individuales. Nosotros no creemos que nuestras autoridades sean perfectas. Puede ser que esté ocurriendo esa violación de los derechos humanos. Lo que nosotros estamos diciendo, y creo que hay que construir, es un mecanismo para que se revisen esas resoluciones de nuestras autoridades en términos de resoluciones, no de violación de los usos y costumbres. Hemos estado manejando la idea de que Oaxaca tiene las condiciones de crear un amparo estatal, una revisión de las resoluciones de nuestras autoridades de usos y costumbres para valorar si se violaron los derechos humanos de sus comuneros o de sus vecinos, los derechos de las mujeres. Pero se tiene que partir de principio que estamos frente a resoluciones, auténticas resoluciones. Ya el artículo 16 de la Constitución hoy día reconoce nuestros sistemas normativos y les da jurisdicción a las autoridades indígenas, pero es letra muerta hasta el día de hoy. El principal problema que estamos viviendo hoy día
lo hemos señalado en algunos otros foros, es que se está desfondando las resoluciones presidenciales. Por mucho tiempo, las autoridades de ustedes, quizás muchos de ustedes, les tocó hacer largos viajes a la Ciudad de México, caminar con los ingenieros por los linderos, hasta obtener una resolución presidencial. Del 90 para acá, se han emitido un conjunto de leyes federales que dejan sin contenido nuestras resoluciones presidenciales. Con la resolución uno pensaba que era propietario de las tierras, de los bosques, de la arena, de la piedra, del agua, de nuestros recursos generales, de los recursos naturales en general. Hoy, si queremos aprovechar la piedra, hay que pedir una concesión al Instituto Estatal de Ecología. Si la arena la queremos aprovechar de un río, hay que pedirle concesión a la Comisión Nacional del Agua. Si queremos aprovechar el bosque, hay que hacer todo un estudio ante la CONAFOR. O sea, propietarios de qué somos. Un tema de moda hoy es el tema del medio ambiente. Hoy hay otro marco normativo que está imponiendo áreas naturales protegidas, zonas de preservación, pago de servicios ambientales, y la mayoría de esto tiene como consecuencia por lo menos una restricción a la propiedad. Ya tienes un área natural protegida, ya no la puedes tocar aunque tú seas el dueño. El tema de tierras y recursos naturales es eminentemente federal, y cuando hay un conflicto, por ejemplo, por el establecimiento de una mina, por la concesión para exploración minera, o en el caso de los compañeros del Istmo con el tema de las eólicas, simplemente es legislación federal, el Estado poco tiene que hacer. Yo creo que este obstáculo se puede salvar y el Estado tiene mucho que hacer en el tema de la consulta y del consentimiento previo, libre e informado. El convenio 169, concretamente su artículo 6, la Declaración Universal, establece un derecho fundamental de los pueblos a ser escuchados, a dar su opinión, cuando hay políticas públicas, programas, proyectos susceptibles de afectarles. Este derecho tampoco es respetado, fundamentalmente porque no tiene una reglamentación. El tema de los derechos humanos. Hemos visto con bastante preocupación bastantes recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia autoridades indígenas, en estudios y en abordajes de la problemática, haciendo totalmente a un lado los derechos indígenas. He visto por lo menos unas 5 recomendaciones en donde la argumentación no tiene una sola línea del tema de los derechos indígenas. Y valdría la pena preguntarle a la Comisión Estatal, bueno, lo hemos hecho de manera formal, si los derechos indígenas no son derechos humanos. Cuando se iniciaba la discusión de los derechos indígenas, ese era uno de los principales obstáculos. Vamos a hablar de los derechos humanos de los indígenas. Cuando se plantea el tema de los derechos de los pueblos indígenas, se plantea como un derecho que forma parte de la concepción general de los derechos humanos. Y entonces, frente a una problemática concreta que se viva en un municipio, no se puede valorar el problema concreto a la luz de los principios de los derechos humanos como si fueran los únicos que existieran. Estos principios tienen que concatenarse, ponerse en equilibrio, y tenemos que encontrar una resolución entre ese principio individualista y el principio colectivo que implican los derechos indígenas. Otra vez estamos frente a una institución en donde se desconoce o por lo menos se pretende desconocer todos los avances internacionales, nacionales y estatales en el tema de los derechos indígenas. Debiera de ser una instancia que encabece los esfuerzos por buscar cómo vamos a armonizar, cómo vamos a generar un contexto de pluralismo jurídico para encarar los conflictos que los pueblos están presentando hoy en día. El esquema general que plantearon los hermanos zapatistas cuando hicieron la propuesta de reforma constitucional al Congreso Federal. Ellos decían que la propuesta solamente va a ser viable si abarca 3 niveles. Tenemos que buscar una reforma constitucional. Si nada más queda en leyes supletorias, en política pública, en la buena voluntad del gobernante de turno, no vamos a avanzar. Tenemos que plantear una reforma constitucional. Un segundo nivel es la reforma legal. Los principios constitucionales en donde todos tenemos que participar, tiene que bajar a leyes secundarias pues de buen nivel. Y un tercer nivel que ya también tocaban acá es el nivel institucional. Se tiene que pensar en una institución capaz
de coordinar los esfuerzos de los pueblos, capaz de garantizar la vigencia de los derechos. Entonces, los compañeros zapatistas decían en aquella entonces, si nosotros no tenemos esta reforma integral, constitución, legislación e instituciones, no hay posibilidad de ver cambios reales en los pueblos. Terminaremos como ahora estamos, con mucho cacareo y poca transformación en la vida cotidiana de las comunidades. Les agradezco su atención, esa es la aportación que quería hacer en este momento.